Nos es grato saludar en esta mañana, después de ausencia de algunos días, al doctor Gustavo Ortiz Hidalgo. Él es docente universitario, estaba en época de grados y había que darle la libertad necesaria para que cumpla también sus obligaciones como docente y catedrático. Doctor, un gusto saludarlo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Luis Javier, Giovanni. Me dicen que estaba incomunicado usted, ¿no? Sí, estuve por algunos días, oiga, sin poder contactarme, recibiendo cosas que a veces uno no quiere escuchar. Un saludo. Y sin saber quién las dice, que es lo más grave, ¿no? Un saludo también a la ciudadanía que nos está escuchando. Gustavo, el país está a puertas de un cierre de un proceso electoral que se considera podría tener una segunda fase. Sin embargo, se cuestiona mucho las formas y los procedimientos de esta campaña electoral. Hoy el insulto, la diatriba, ya es común, notorio, visible. Se refleja en cada una de las manifestaciones de quienes aspiran a la conducción del país y se refleja en hechos que se convierten en vergüenza nacional. ¿Por qué se degradó tanto la política en el Ecuador, mi estimado Gustavo? ¿Qué es lo que nos está pasando realmente? Digamos que no es nuevo, ¿no?, en la política nacional. Pero todo el enredo que ha creado la Constitución del 2008, principalmente en su parte orgánica. Orgánica, claro. Orgánica, porque en la dogmática también verá por el abuso que existen de las garantías constitucionales, de las acciones de protección y todo eso para impedir la resolución de las autoridades administrativas. Eso tiene un exceso. Pero sí, entonces todo esto contribuye a que el tema político pues se convierta en un relajo y cada vez se denigre esa noble acción o noble función que es la de la política. Claro, es una necesidad además porque, de eso. ¿qué se busca con la política? Con la política se busca el bien común, es decir, administrar correctamente un Estado en procura del bien común. Ese es el objetivo de la política. Claro, es el fin de la política. Desde la época de Aristóteles. Claro. De la época de Aristóteles. Y cómo lo concibió Aristóteles a la política, unida a la actividad política a principios éticos importantes. Es decir, lo que pasa que con el tiempo se produce la separación, y eso es lo que pasa en el país, de la política con la ética. Claro. Es decir, no hay una fusión de la política y de la ética, a lo que contribuye todo este relajo de la estructura del Estado. Gane quien gane, gane quien gane. Yo creo que el país debe ir urgente, no sé si a una asamblea constituyente, no sé si a través de una reforma parcial, pero hay dos órganos en este país, por no decir tres, pero por lo menos dos órganos en este país, que deben o desaparecen como entidades o se les limita sus competencias. Claro. El primero es ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una vergüenza. La actitud de sus consejeros ha hecho que la ciudadanía se convenza de que es una barbaridad jurídica ahí metida en la Constitución del 2008, que se la inventaron para consolidar un poder que supuestamente iba a durar 500 años. El otro relajo es el Consejo de la Judicatura. Si tenemos tiempo, le puedo decir cuál es mi propuesta respecto al Consejo. No, es que hay que hablar justamente con eso, ¿no? Sí. Porque hemos dicho, no basta con ser crítico, sino también propositivo. Sí, y a lo mejor también eliminar el Tribunal Contencioso Electoral. Claro. Me parece. Sí, eso habría que discutir. Porque eso también se ha prestado para mil cosas. Exactamente. A ver si los asuntos de justicia electoral son resueltos por una sala de la Corte Nacional. No, de Justicia, claro. Aunque usted sabe que eso es un relajo. Bueno, no sé si desarrollo esto. Sí, claro. A ver, claro. ¿por qué el Consejo de Participación Ciudadana y Control? Ya hemos dicho, tiene demasiadas atribuciones. Cada vez estamos repitiendo aquí a la ciudadanía. Ese consejo con solo 4 personas, que tiene que ser la mayoría, son 7, con 4 tienen la responsabilidad de designar superintendentes, fiscal general, defensor público, contralor general, miembros del Tribunal Contencioso Electoral, miembros del Consejo Nacional Electoral. Es un verdadero poder. Miembros del Consejo de la Judicatura también. Que a su vez el Consejo de la Judicatura es quien designa a jueces y fiscales, o designa, sanciona.
También el Consejo de Participación y Control Social tiene las responsabilidades de designar defensor del pueblo, defensor público, que no es lo mismo, etcétera. Entonces, mire, concentrar en 4 personas, digamos en 7 personas, la responsabilidad de designar a todas las autoridades de control es un riesgo a que está tiene exceso de poder realmente, está sometido ¿no? el país, y por eso es que cada vez son estos relajos, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está politizado. Porque todas las fuerzas políticas se lo quieren. Así mismo se lo pelean, es el botín, yo diría, de la famosa, de esta mal llamada democracia. Y a pesar de que hay disposición expresa de que no tienen relaciones políticas. No deben tener relaciones políticas. Eso es lo que más tienen, inclusive hacen descaradamente, en presencia de las autoridades electorales, campaña por una organización política, los de la Liga Azul. Todos nos acordamos ahí que bailaban, Lor bailaba Verduga, bailaba eso con Correa ahí, haciendo campaña electoral, cuando eso es prohibido. Desde ahí ya debieron aplicarles la ley para sacarlos. Bueno, ahí ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que devolverle las competencias a la Asamblea Nacional y buscar mecanismos de control y participación ciudadana. Pero ahí viene, Gustavo, el tema y que la gente sigue desconfiando, porque en el pasado también la Asamblea hacía uso de su botín político. Eso no va Era a parte de un negocio, porque tampoco fue una solución que dio resultado. Eso no es una solución. Claro. Pero es el órgano legítimo que le corresponde designar estas autoridades. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo, ahora van a ser más de 150 voluntades, pero no 7 voluntades, de las que se necesita 4. Claro. Además, el modelo democrático que tenemos, supuestamente, es en el modelo democrático la asamblea, la depositaria de la voluntad popular. Sí. Es lo más alta de representación que se tiene en el país. Entonces, realmente, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer es ver los mecanismos para que salgan estas autoridades designadas de entre lo mejor. En eso hay que trabajar, pero la idea principal yo creo que es correcta, que ya la planteó Lasso. Lamentablemente la propuesta perdió la consulta popular del presidente Lasso, se hizo en un mal momento y eso no ha pasado. Ahora, Gustavo, el tema es lo siguiente. Creo que yo mismo he dicho, hay que ir a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, es mi propuesta. Y muchos creo que coincidimos, otros dicen solo Asamblea Nacional sin poderes, como se dice vulgarmente. Pero el tema es, ¿cómo se integraría de nuevo esa asamblea? Con los mismos. Porque normalmente está dirigida a que vayan los que tienen plata, los que son dueños de las organizaciones políticas, y nosotros, ¿cuándo? Nos van a dar una oportunidad a los que no tenemos nada, a los que somos pueblo, por ejemplo, yo pregunto, ¿no? Entonces ahí viene el tema, otra vez vamos a hacer una asamblea para que vayan los de siempre. Los históricos, los dueños de las organizaciones políticas, los que tienen más plata, los que representan al sector empresarial, industrial, o a los que se organizan y protegen solamente los gremios de profesionales o sociales. Ese es el tema. Sí, eso de que la voluntad popular se expresa en las urnas y que sus representantes van a los espacios de la institucionalidad democrática, yo creo que es un gran mito de la democracia, sin duda. Pero déjeme desarrollar el otro tema. El otro tema. El Consejo de la Judicatura es muy sencillo. Hay que eliminar ese Consejo de la Judicatura con las actuales competencias y pasar al modelo 98. Rapidito, mire, en el modelo del 98, efectivamente, de la Constitución de 1998, había un órgano administrativo de la función judicial, ya fue creado con anterioridad a la Constitución del 2008, pero era una forma de integración completamente diferente. Primero, el presidente del Consejo de la Judicatura era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Suprema en ese tiempo, claro. Sí, antes era nombrada Suprema, la denigraron inclusive para darle realce a la Corte Constitucional. Pero bueno, es lo de menos. Los vocales eran designados de entre ternas de algunos sectores involucrados con el sistema de justicia, pero eran designados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? Usted tenía una estructura más lógica porque tenía un órgano administrativo subordinado al órgano colegiado de jueces, que es lo correcto, porque la función judicial está para administrar justicia
¿Y quiénes pueden administrar justicia? Los jueces. Los jueces tienen la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, que se llama jurisdicción. Y usted no puede ponerle a los jueces servidores administrativos para que los chantajeen. ¿Cómo es lo que está pasando ahora? Pero eso ocurrió, Gustavo. Si usted revisa lo que pasó con la asociación famosa de servidores judiciales, ¿quién la presidió por muchísimos años y a qué sector pertenecía? ¿Y quién la controlaba la justicia en aquella época? Sí. Tampoco nos ha dado resultado. Sí. Eso es lo penoso y triste, porque la justicia siempre estuvo en manos de los politiqueros o de los dueños de organizaciones políticas, desgraciadamente. El asunto del país se puede solucionar primero creando la estructura orgánica del Estado correcta, primerito. Sin hacer esos cambios no vamos a poder avanzar. Claro. Entonces, si nosotros le quitamos las competencias nominadas al Consejo, lo dejamos ahí de figura, ahí promocionando la participación que nunca la promociona, o la desaparecemos, no importa. Si usted cambia la conformación del Consejo de la Judicatura y le da simplemente competencias administrativas exclusivamente para que compren el papel higiénico, para que compren... Eminentemente administrativos. Administrativos. ¿Qué hacen los administrativos? Compran lo que se necesita, ¿no? Para mantener el edificio. Para mantener y el las edificio, oficinas. compran los carros, ahí compran el combustible. Sí, y obviamente para hacer un control disciplinario, en el sistema de jurídico anterior podían destituir, pero solamente hasta jueces de primera instancia y de segunda, digamos, pero no jueces de la Corte Suprema. Entonces hay que rediseñar nuevamente la estructura. Claro, yo creo que eso valdría la pena, pensar en una nueva propuesta para que funcione de mejor manera y impedir a toda costa que la politiquería meta la mano. Claro. En otras funciones del Estado, que es lo que nos ha ocurrido como Estado, y por eso vivimos el estado de descomposición que tenemos, Gustavo, y tenemos que decirlo. Así es. Y en el otro caso, dejar el Consejo Nacional Electoral, o como antes funcionaba el Tribunal Supremo Electoral, no necesariamente una función del Estado, sino un órgano que funcionaba mejor. Exclusivamente interviene en los procesos electorales para organizarlos, y el órgano de justicia electoral tendría en este caso que ser una sala de la Corte Nacional de Justicia, claro, de justicia, la misma ¿no? Sala de lo contencioso administrativo podría ser, puede resolver estos temas, y así se evita usted tener jueces pagándoles cerca de $5,000 durante 4 años, 5 creo que son, y ahora están prorrogados, que solamente actúan de vez en cuando hay campaña electoral. Claro. Entonces, eso es lo primero, es decir, la reingeniería del Estado. Que es una necesidad. Y la otra parte también es, no me refiero a eliminar las garantías que ha creado la Constitución para promover el pleno ejercicio de los derechos, como son las garantías constitucionales, entre ellos, por ejemplo, las acciones de protección. Pero ahí también hay que ir a limitar para que no se haga abuso de estas garantías por parte de los politiqueros. Porque a través de una acción y con la complicidad de los propios jueces, que ya sabemos hasta dónde pueden llegar. Sí, lamentablemente. Se prestan para ¿qué? Para no cumplir las disposiciones de las autoridades competentes. Entonces, hay que ir a una asamblea constituyente, definitivamente hay que debatir esto lo suficientemente para ver cómo evitamos que se maluse las garantías jurisdiccionales, que se llaman garantías constitucionales de carácter jurisdiccional, para que no se abuse de ello. Eso es lo que hay que hacer. En ese diagnóstico y a la vez justamente propuesta de posibles soluciones, vamos a llegar a un caso que se ha convertido en esperanza y vergüenza también a la vez. Decíamos, por ejemplo, la falta de pronunciamiento oportuno de la Corte Constitucional sobre temas que son prioritarios en el país, como el caso justamente que nace de las decisiones presidenciales y que todo el mundo expectantemente estaba esperando el día jueves para encontrar una solución de esa Corte, pero que lamentablemente no quiere ni pretende pronunciarse, creo. La Corte Constitucional, digamos, como dijeran en este lenguaje pueblerino, la menos peor, ¿no? Porque bueno, ¿cuál es el problema? Que ellos también me da la impresión de que ya están contaminados por las influencias políticas. Aparte de eso, su actividad militante en la ideología woke y todo eso, y dar paso a este tema de la ideología de género y todo eso,
usted dice una situación correcta. Este rato la Corte Constitucional debe pronunciarse a través de cualquiera de las acciones que están planteadas si la campaña electoral es una circunstancia de fuerza mayor para que el presidente de la República tome licencia. Si es que es la campaña electoral una circunstancia de fuerza mayor. Ya le preguntaron en la Corte respecto de la interpretación y la Corte dijo, vea, el tema de fuerza mayor es tan amplio que no se puede definir taxativamente en qué casos, pero hay que entender que es el imprevisto que no se puede resistir, pero no puede ser algo que ya está planificado, pues si el presidente sabía cuándo era la campaña electoral, entonces no va a decir que eso es un asunto de un momento a otro, porque desnaturaliza el concepto de la fuerza mayor. Seguramente los servidores públicos que hacen contratación pública se han de reír porque ellos saben que cuando la Contraloría les hace las auditorías y ellos han ampliado los plazos sin que haya una circunstancia de fuerza mayor, los glosan. Claro, los glosan. Porque solamente por una circunstancia de fuerza mayor puede ampliarse el plazo para el cumplimiento de los contratos. Si no, tienen que ponerles la multa. Multa, claro, porque justamente hay garantía y hay multa. Y obviamente, pues los auditores me han de dar la razón, pues el caso de fuerza mayor o caso fortuito, pues son imprevistos de la naturaleza, como un terremoto, un aguacero, un maremoto. También puede ser producto del hombre, por ejemplo, una huelga que interrumpa el transporte de la mercadería que se va a entregar en la contratación pública. Eso es fuerza mayor. Entonces se agarran de una partecita que dice en el Código Civil, que también decisiones de autoridad competente pueden producir una fuerza mayor, pero se refieren, por ejemplo, al hecho de que si a usted le requisan por una situación de guerra, una mercadería o unos tractores usted tenía que entregar, y la autoridad va y requisa porque están en una situación de conflicto armado interno, ya no puede entregar. Esa es una fuerza mayor, claro, es una fuerza mayor. No es que usted no quiso, sino que no pudo, que es diferente, porque hubo un factor más importante que lo obligó a no cumplir una obligación. Exactamente. Entonces, aquí hay que entender dos cosas. En el decreto que este rato se dio a trámite, que es el 500, que está tratando la Corte Constitucional, ahí tendrán que pronunciarse porque también el presidente ha considerado que el hecho de que la señora Verónica no se vaya a Turquía, eso mayor. También es una circunstancia de fuerza mayor. Y que por lo tanto, como es una circunstancia de fuerza mayor, él puede designar otra vicepresidenta. La señora está en ausencia temporal, o sea, él declara que es fuerza mayor, que está ausente temporalmente y le pone ahí una señora con rango de ministra. Que primero la pone vicepresidente y después la volvió presidenta. Así mismo es. Y deroga, vuelve a expedir uno nuevo con la misma reiterada violación constitucional. Y lo que usted dice, que la Corte Constitucional no priorice ese caso, yo creo que es irresponsabilidad de la Corte, porque estamos en una campaña electoral, no vamos a elegir a cualquiera. El tema radica en que a los señores de la Corte Constitucional nadie los puede sancionar. Ese es el otro problema. Esa es la sobreprotección. O sea, eso sí tienen todos los poderes. Más que el presidente de la República, más que la Asamblea, más que la justicia. Ese tribunal, caramba, ese sí nadie lo toca. Eso también hay que rever. Exactamente. Y en la Asamblea Constituyente hay que analizar también ese tema. Ese es el otro problema. En una democracia, lo normal es que existan los famosos frenos y contrapesos. Exacto, peso contra peso. Para que los órganos públicos no puedan abusar del poder. Precisamente para eso se crean los frenos y contrapesos. Entonces, no puede existir un órgano en una democracia, como la Corte Constitucional, que nadie la controla, porque la Constitución es clarísima. Lo que ellos dicen es de última instancia inapelable, de cumplimiento obligatorio, y si no cumplen puede destituir a cualquiera. A quien quiera. Ellos tienen más potestad que nadie. Potestad que nunca les dio el pueblo, que nunca han sido elegidos por voluntad popular. Así mismo es. Sino por entronque y amarre. Hay que decirlo claramente. Así mismo es. Y estos, digamos que son jueces más o menos, ¿no? Pero hemos tenido ahí barbaridades. Recuerda usted, ahí estuvo la famosa Corte Cervecera. Claro, todo eso. Era una Corte Constitucional a servicio del correísmo, estrictamente.
Y pues todo eso hay que ir a cambiar. Esa constitución, al menos en su parte orgánica, yo creo que ya no hay cómo componerla ni con parches. Entonces lo que usted dice es inminente una asamblea constituyente, pero ojalá se permita efectivamente lo que usted dice, que no vayan los mismos. Porque claro, porque si no, ¿qué vamos a ganar? ¿Para qué vamos a hacer una asamblea constituyente? Es mejor ya cerremos. Gastar plata cuando hay tantas necesidades. Cerremos el kiosco nomás, ya, pues vamos a divertirnos. Quiero agradecer esta mañana la presencia del doctor Gustavo Ortiz Hidalgo, con quien hemos hecho información en Noti Radio en su primera emisión. Gracias, Gustavo. A usted, buenos días. Gracias a ustedes.